Está con nosotros al otro lado del teléfono el periodista y director de La Gaveta Económica, Antonio Salazar. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, que ustedes, vamos a cambiar radicalmente de asunto porque ustedes, junto con Lancelot Medios, coorganizan el próximo jueves 18 de julio una jornada bajo el título ¿Está Canarias preparada ante la próxima crisis? Y hablan del FEDECAN como una herramienta para la economía de Canarias. En concreto, la cita será a las 11 en el Salón El Islote del Arrecife Gran Hotel y contará con la participación, entre otros, del vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, y del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, entre otros, como les digo. ¿Por qué esta jornada? Y sobre todo, Antonio Salazar, yo voy a ser muy directa. ¿Por qué estamos pensando en otra Sí. crisis? Yo- No, bueno, a ver, primero las crisis son consustanciales casi con el ser humano, ¿no? Y en Ujú, la evolución de la historia lo hemos visto un millón de veces. Lo importante no es que ocurran las crisis, que de hecho pueden ocurrir. ujú. Es mejor que no ocurran, ¿no? Sí, no, Pero pero... si ocurren, lo ideal es estar preparado para ella y por eso es el título genérico de la jornada. Y nos preguntamos efectivamente si Canarias está preparada para otra crisis, ¿no? Que puede venir, sí, o puede que no, o puede ser inmediata o puede que sea más diferida en el tiempo. No lo sabemos, pero lo importante es siempre tener una economía saneada para que cuando llegue el momento de la crisis, en el supuesto, insisto, de que esto ocurra, se tenga pues el argumentario, las herramientas, el instrumental adecuado para que se pueda sortear sin que tenga la importancia que han tenido las últimas, ¿no? Que han sido en ese sentido pues muy abrasadoras, ¿no? La de la gran crisis en el año 2007, todo el mundo lo recuerda, y la más reciente con la pandemia del COVID. Por eso decíamos que las crisis no son fáciles siquiera de predecir. Se pueden intuir, pero predecir es más complicado porque normalmente te das cuenta que estás en una crisis cuando ya la tienes encima, ¿no? No, a ver, está claro que las crisis son cíclicas y son cíclicas en la humanidad, quiero decir, y está claro que cuanto mejor preparados estemos, yo no sé si contamos con las herramientas suficientes. Se habla del FEDECAN en esa jornada como herramienta de Sí. diversificación, pero también tenemos un régimen económico y fiscal en Canarias que no sé si está funcionando como debe, y si... A lo que voy es que ¿por qué se está hablando tanto de que los datos macroeconómicos van bien cuando realmente el ciudadano no lo está notando tanto? Bueno, a ver, pues eso son, Son muchas no cosas. solo es una pregunta, sí, Sí. sí, no es una sola pregunta, son un montón y además seguramente daría para una exposición en la que normalmente la radio no suele ser el mejor medio, ¿no? Porque requeriría demasiado tiempo. Pero son muchas cosas. Primero, el FEDECAN, pues bueno, nosotros lo hemos enfocado por ahí porque esa es una herramienta que efectivamente está al alcance de los gobernantes. Yo tengo muchas dudas sobre que eso pueda ser la palanca que ellos dicen que resulta, pero vamos a escuchar con atención a Manuel Domínguez, a ver qué opina también Pedro Ortega y sobre todo a ver en qué medida esto puede contribuir a que la economía de Canarias se diversifique. Yo soy muy reacio a aceptar soluciones mágicas de ese tipo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente cuando se tiene unos fondos tan importantes como los que dicen existen y luego pretenden aplicarse, se olvida que normalmente las cosas no se implantan de arriba abajo, sino que es al revés, de abajo a arriba, ¿no? Para que se diversifique la economía de Canarias, lo que hace falta es mucha más libertad y que los emprendedores puedan desarrollar sus proyectos de negocio, fracasar con aquellos que no sean viables, pero eso viéndolo una vez ya se han encauzado, ¿no? Y ver que otros pueden ser exitosos. Yo no me imagino a nadie con el suficiente conocimiento, con la inteligencia colosal de empezar a decir, bueno, yo creo que hoy vamos a decidir que la próxima solución de Canarias sea esta y eso debe suponer el 3% del PIB o el 25% del PIB. Eso es una pretensión, una fatal arrogancia
que normalmente tienen los políticos y que siempre está bastante desencaminada, ¿no? Ujú. Bueno, eso en el tema del FEDECAN, que encaja también en la segunda parte de tu pregunta, que tenía que ver con el régimen económico y fiscal de Canarias, ¿no? Ujú. Que es una demostración de más de lo mismo. En el año 94, en la última gran modificación que se hizo, se establecen y dicen algunas líneas de negocio que creían que en ese momento contribuirían a diversificar la economía de Canarias, ¿no? Y se hablan de muchas cosas y de muchas actividades, ¿no? En el año 95 hay que recordar que nació una pequeña empresa que vino a cambiarlo todo, que se llamaba Google, ¿no? Ujú. Y eso provocó un cambio disruptivo en la sociedad que hizo viejo al REF del año anterior, porque nadie de todos esos sabios que se consultaron, de toda esa gente plena de fatal arrogancia, que incluso en el Parlamento expresaban por dónde debería ir la economía canaria del futuro, nadie sabía que unos señores en un garaje estaban trabajando en un motor de búsqueda como aquel que cambiaría para siempre la relación de los seres humanos, ¿no? Ujú. Por tanto, el REF debería ser pues por ponerlo así en consonancia, como una especie de semáforo, ¿no? Donde haya tres colores en los que sabemos claramente lo que significa, no luego lleno de matices y sobre todo haciendo arbitrariedades para que algunos puedan sacar el máximo partido de ello y que el ciudadano de a pie no se entere. Ujú. Bueno, dejo lo de la macroeconomía y la microeconomía para otro momento porque están con Bueno, nosotros. no. Es que están. Vale. No, lo digo porque quiero darles también he hecho yo muchas preguntas y están con nosotros Valentín Aullanet, que se tiene que ir. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Valentín. Bueno, el año pasado, en 2023, 61.000 personas canarias no acudieron ni un solo día a su puesto de trabajo. Tenemos absentismo laboral de los más elevados a nivel nacional. Los sindicatos, ante esos datos que ha puesto también sobre la mesa la patronal turística, pues está preocupado con esta cuestión, pues bueno, se sienten como atacados directamente, porque bueno, atribuyen que este absentismo digamos laboral es únicamente responsabilidad de los trabajadores, ¿no? Ahí entran en juego que si es caradurismo, si en realidad se están dando bajas médicas que podrían acelerarse por cuestiones efectivamente de que tienes que hacerse algún tipo de prueba especial. ¿Tú dónde pondrías el foco y cómo ves este problema, Antonio? Bueno, precisamente es un asunto complejo porque hacer generalizaciones sobre un asunto así es complicado, ¿no? Porque obviamente si tú dices que esto es fruto de la caradura de los trabajadores, pues un señor que ha recibido una baja médica y tiene el derecho a tenerla, obviamente va a protestar indignado, ¿no? Entonces, yo tendría cuidado con este tema. Lo que sí es cierto es que estamos manejando unas cifras de absentismo laboral que son sencillamente inasumibles, ¿no? Y aparte, teniendo en cuenta una cosa, en España el tamaño de la empresa es dramático porque es muy pequeña. Es que en Canarias todavía es más pequeña que la media nacional. Entonces, estas cifras de absentismo en empresas donde no se pueden permitir que un trabajador se ausente, una baja médica 3 días, pues eso lo entiende todo el mundo. Y si, hombre, es una enfermedad más grave y que conlleve una baja médica más larga en el tiempo, pues supongo que eso también lo entendemos todos sin demasiados problemas, ¿no? Pero hay una cierta liberalidad a la hora de dar las bajas. Todos conocemos casos, pero yo insisto, no generalicemos el margen, porque seguramente ese no es el común de los casos, de gente que va al médico y le dice al médico ni se le ocurra darme de alta, ¿no? Porque se siente más cómodo no yendo a trabajar. Hemos creado una serie de incentivos que provocan este tipo de disfunciones y son graves. Y además son difíciles de arreglar si los sindicatos no ponen de su parte, porque no todo puede ser atacar al trabajador de la misma manera que todo no puede ser atacar al empresario, que es lo que normalmente se siente más cómodo, ¿no? Andrés. Sí. Pero no sé, Valentín, si he respondido a tu Sí, no, lo que pasa es que, claro, que digamos que es una cuestión que uno se plantea, perdón, Andrés, que cómo poder solventarlo, es decir, cómo bajar esos porcentajes digamos, de asentismo laboral y por qué somos en Canarias, porque claro, 61.000 personas en 2023 que no hayan ido ni un solo día al trabajo, porque tiene que haber quiero decir, un control. Tú imagínate
imagínate que te rompes, Además te rompes yo qué sé, un hueso del sí. pie. Pero además, claro. los traumatólogos son los que tienen las listas de espera más cortas. Si para que te hagan pruebas, etcétera, tienen que pasar 6 meses, claro, es un tema que hay que solucionar, sobre todo, como dices tú, Antonio, cuando se trata también de pequeñas empresas, en las que tienes tres trabajadores. Claro. Si tienes a uno que se te va todo un año, imagínate, ¿no? Se te va para la mitad. No, y aparte la sobrecarga de trabajo que supone para los dos que se quedan, ¿no? No, claro. Cual el ambiente laboral cada día más estupendo. No, y también el flaco favor, perdón que meta yo aquí la cuchara, pero el flaco favor que le hacen, digamos, los trabajadores que abusan de una baja a los trabajadores que realmente sí necesitan esa baja y que se estigmatizan por culpa de los que lo que estamos hablando, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de no decir, oye, pues faltan al trabajo porque quieren. No, es que hay gente realmente enferma que sí que necesita esas bajas, que las empresas lo comprenden perfectamente. Hay empresas que no lo comprenden, hay empresas muy obtusas, pero hay empresas que sí que lo comprenden. Pero entiendo esa desconfianza por parte de las empresas o como mínimo esa preocupación por querer, oye, arreglar esta tasa de asentismo tan alta, pero por otra parte también el punto de los trabajadores, oye, que flaco favor hacen los trabajadores que prolongan bajas que no deberían a los que sí que las necesitan. Claro, yo en eso diría, claro que hay empresas obtusas, bueno, fuera, porque debe haber de todo, pero dado el tamaño que tiene la empresa canaria, lo normal es que se conozcan todos, es decir, que sepas quién es quién y sabes qué función desempeña, ¿no? Y cómo se nota el día que no pueden estar. Eso por un lado. Y dos, en esto de las soluciones, yo me he encontrado con una cosa que sí que me ha empezado a llamar mucho la atención, y es una cierta resignación en las empresas por estar por encima o estar por debajo de los casos de asentismo que conocen de otras. Es decir, hay alguna empresa que yo he conocido que tiene un 21% de asentismo, ¿no? En su plantilla. Esas son empresas más grandes. Y entonces otro se siente satisfecho porque resulta que tiene un 12%. Pero es que un 12% es una barbaridad. Un 12% de asentismo en una empresa pues dedicada, por ejemplo, a la hostelería, aquí se han dado casos que también me han comentado, ¿no? De cafeterías, por ejemplo, de centros comerciales que no pueden abrir en los horarios que tiene el centro comercial sencillamente porque no tienen personal para ello. Pero no lo tienen no porque no lo encuentren, que ese es otro problema que también estamos teniendo, sino porque personal que trabaja con ellos muchas veces no van a trabajar avisando unos minutos antes de abrir. Y ese día se cierra el comercio, con los riesgos que supone, porque además esto tiene penalizaciones para quienes se instalan en ese tipo de establecimiento y a veces incluso pueden ser fatales, en el sentido que te pueden rescindir el contrato, ¿no? Andrés. Sí, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? La pregunta mía también va un poco, porque, y dime si me equivoco, a lo mejor, a mí me daba la sensación de que siempre había muchas más bajas laborales en el sector público, como que las facilidades son, como que está incluso hasta más reconocido, no está tan mal visto, y parece que yo no sé si la tendencia ahora es que creo que cada vez, no sé si las empresas, los trabajadores del sector privado también, cada vez se incorporan más a eso. No sé si me podrías tú, no sé si hay diferencias entre el trabajador público y el privado y si hay determinadas tendencias, si se está subiendo en uno o se mantienen altas en otro. Bueno, a mí me gustaría en ese caso hablar con cierta autoridad y esa te lo dan muchas veces los datos. Como no los tengo a mi alcance, prefiero no hacer lo que decíamos antes, no generalizar el margen, no coger y decir que yo conozco a un funcionario que no va nunca a trabajar y esto no pasa nada, y luego resulta que he conocido a un primo que tampoco está yendo a trabajar y hacer de eso un caso general. Lo que sabemos de la función pública es que es verdad que se mueven cotas de productividad exageradamente bajas, que están sobrepagados con respecto a la misma gente que desempeña ese mismo tipo de trabajo en el sector privado, hasta en un 30% más. Esos son problemas que tenemos. Tenemos problemas de que están todo el día diciéndonos que no hay suficientes funcionarios, e incluso el ministro Escrivá, quien lo ha visto y quien lo ve, ha dicho que hacen falta otros 600.000 funcionarios, que este gobierno, el de Sánchez, desde el año 19 a hoy, ha creado más de 500.000 de nuevas plazas para el sector público, es decir, que es un país que está escorándose laboralmente hacia la función pública. Entonces, a partir de ahí se puede entender que exista pues mucha gente en el sector privado que trate de emular los comportamientos del público siempre que no tenga la sanción que antes sabíamos. ¿Por qué puede pasar?
insisto que yo no tengo los datos, pero ¿por qué puede pasar? Porque en el sector público tú no vas a trabajar, no pasa nada, y todos lo sabemos, ¿no? De hecho, aquí se daban casos, en algún hecho concreto, incluso denunciado por altos responsables del gobierno de Canarias, de gente que fichaba y se iba a pasear a la playa, ¿no? Bueno, esto es una cosa que todo el mundo la ha dado por hecha, que era una situación que permitíamos, ¿no? Porque no tienes muchas herramientas a tu mano para poder actuar, ¿no? Ante los caraduras no puedes actuar, ¿bien? Si tú ese tipo de falta de castigo o de sanción, ¿no? Te lo llevas también al ámbito privado, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente del privado haga exactamente lo mismo que el funcionario, pues empezar a descuidar su asistencia al trabajo si esta no tiene ningún tipo de repercusión, ¿no? Claro. Andrés, ¿no quiere...? No, simplemente porque también, en el sentido de que también porque hablando de productividad, a mí siempre me ha fastidiado eso de que cuando dicen, no, un trabajador alemán es más productivo que un trabajador español. Entonces yo no sé si al final, ¿dónde dejamos de ser productivos? No sé si, por un lado, no sé si el sector público no, o sea, hace más referencia al trabajador. Y también otros factores también que puedan estar implicados dentro de la productividad, porque entiendo que no será solo sector público o privado, sino hay otros muchos factores que tienen que ver también con nuestra realidad social, digo yo, no lo sé. No, o también te iba a continuar la pregunta si el absentismo también está relacionado o si hay datos sobre nuestro absentismo es superior al de países más productivos. No sé si tiene la relación directa. Sí, claro que la tiene. De hecho, el absentismo lo medimos también en horas trabajadas. Entonces son las horas que se dejan de trabajar y eso es lo que está midiendo al final también la productividad, ¿no? Pues han dicho muchas cosas. Efectivamente, la productividad no es fruto solo del trabajo del empleado. Tiene que ver también, pues, con los medios a su alcance que pone, o los medios que pone a su disposición las empresas, ¿no? La formación, el absentismo, la regulación, todo esto está relacionado con la productividad. Es decir, pues que una empresa se meta 5 años para obtener una licencia, eso también está relacionado con la productividad, ¿no? Para desempeñar su trabajo. Es decir, este tipo de cosas están todas encardinadas en el mismo proceso. Y esto lo deberíamos tener todos claro, porque obviamente cuando intentamos luego atacar los problemas derivados de una falta de productividad lacerante como la que tiene Canarias, pues resulta que habría que tenerlos, como digo, bien dibujaditos para poderle meter mano, ¿no? Y la formación es una, por ejemplo, y tenemos un problema dramático también con el tema de la formación. Los trabajadores, se ha dicho, la falta, es decir, incluso en cuestiones en las que sí que podría entrar el REF, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho, que dicho así parece siempre un poco exagerado, pero bueno, las empresas están sometidas a un nivel de impuestos brutales, ¿no? Bueno, pero es que la inversión en bienes de equipo son esenciales también para mejorar la productividad de las empresas. Si se lo gastan en impuestos, son cosas que a lo mejor ya no pueden luego tampoco incorporar a la productividad, a la mejora de la productividad de sus empresas. Digo, están tasados y son plazos y todos los conocemos, ¿no? Pero hay empresas que ante la oportunidad, pues a lo mejor resulta que no pueden actuar rápidamente porque han tenido que hacer el pago de sus impuestos anuales o lo que sea, ¿no? Y un 25%. Es verdad que Canarias está reservado para inversiones, pero es cierto también que últimamente es una herramienta que cada vez se utiliza mucho menos, ¿no? Desde los mejores tiempos, que fueron 2.500 millones que había en el fondo de un solo año de reserva, pues al último año que se ha quedado un poco menos de 500 millones, ¿no? En el año 2022, que es el último del que yo tengo datos, estaba por encima de los 500 millones. Por tanto, esta tampoco se ve que es una herramienta que ayude en esa dirección de hacer a las empresas cada vez más eficientes para que también sean cada día más productivas, ¿no? Son temas complejos. Seguro que alguna pincelada se dan en esas jornadas, porque les recuerdo que empezamos hablando de jornadas con Antonio Salazar, pero tenemos que dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más. Eso sí, le llamaremos pronto porque a mí se me quedan dudas, como siempre, en el tintero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, y recordarles a ustedes que esa jornada será el próximo 18 de julio, próximo jueves 18 de julio a las 11 en el Arrecife Gran Hotel. Participan, entre otros, el vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez,
el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, y pueden inscribirse. Hace falta inscripción, eso sí, enviando un email, tomen nota, a gerencia@lancelot.es. Andrés Martinón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Erika. Y Valentín Avillanet, que ya se tuvo que ir. Buen día.